Bueno gente, a raíz de lo ocurrido hace un par de días en el partido de Colo-Colo contra Monagas en el marco de la Copa Libertadores, en donde además de que hubo lanzamiento de bengalas, también hubo incidentes en el llamado sector Cordillera, en el cual existieron enfrentamientos y peleas entre barristas, y se informa que hubo un par de heridos por aquellos disturbios, y en base a esto, claro, me puse a pensar que desafortunadamente, estos actos de violencia en el fútbol chileno en los últimos años han sido muy comunes y casi que son pan de cada día. Por eso en este video haremos una especie de recopilación de los peores actos de violencia y disturbios ocurridos en el último tiempo en el fútbol chileno, en donde les aviso que no será un top, ya que básicamente sería estúpido clasificar cuál fue peor o mejor disturbio, así que los incidentes que les mostraré a continuación no están en ningún orden en específico, así que habiendo dicho esto, ¡comencemos! Bueno gente, comenzamos este video hablando justamente del caso de la introducción ocurrido hace un par de días, en donde los barristas salvos causaron incidentes en los sectores de Arica y Cordillera, y además hubo desórdenes posterior al encuentro afuera del recinto. Todo eso se produjo en el marco de Copa Libertadores, en donde Colo-Colo vencía por la cuenta mínima a Monagas por la segunda fecha de la fase de grupos, y dentro de la cancha, el cacique hacía lo suyo, pero afuera del campo, específicamente en las tribunas, se comenzó a ver movimiento de los barristas salvos. Los hinchas, como mencioné anteriormente, efectuaron incidentes en el sector de Arica y Cordillera del Estadio Monumental. En el primero, prendieron bengalas, tantas que en dos momentos el encuentro se tuvo que detener, y en el segundo, se produjeron peleas y una especie de persecución, aparentemente por problemas con diversos lienzos que corresponderían a distintas facciones de la barra colocolina. Como si fuera poco, una vez consumada la victoria alba por 1-0, se registraron problemas en las afueras del estadio, en los instantes en que el público se retiraba del recinto por el sector de Avenida Maratón. Además, en esa misma calle, se produjeron lanzamientos de fuegos artificiales. Lo más preocupante de todo es que en teoría, Colo-Colo ya estaba castigado, ya que estaba con aforo reducido y el máximo era de 30.000 personas. Esto porque los sectores de Caupolicán y Galvarino, los cuales rodean a la barra visitante, estaban sin acceso para el público. Pero irónicamente, aquella medida de cerrar aquellos sectores fue para peor, ya que en Cordillera se juntaron las facciones de barristas rivales. Ahora es turno de hablar sobre incidentes en donde la Universidad de Chile está involucrada, y concretamente, en este puesto hablaremos de dos casos, en los cuales la U enfrentó a Curicó Unido en 2021 y a la Universidad Católica en 2022, puesto que en ambos casos hay un denominador común, que es la invasión de barristas a la cancha, en donde incluso se llegó a increpar a los jugadores azules. En el primer caso, contra Curicó, en el campeonato 2021 la U no venía bien, y de hecho, terminaría perdiendo 2-1 contra el conjunto de la región del Maule, por lo cual consumarían su quinta derrota consecutiva. Ante esto, parte de la hinchada de los laicos entró al campo de juego del Estadio El Teniente e increpó a un par de jugadores, en donde en aquel momento los más apuntados fueron Tomás Rodríguez y Pablo Aranguis, lo cual obviamente generó un tenso momento, ya que un centenar de hinchas había entrado a la cancha para encarar a los futbolistas. El segundo caso de este puesto, en donde también hubo invasión de cancha por parte de algunos hinchas, sucedió contra la Universidad Católica, en el Clásico Universitario de 2022, en donde por el torneo nacional, la Católica le ganaría por 3-0 a los azules en el Estadio Nacional. Ante esto, se desataron los incidentes por parte de los asistentes ubicados en la Galería Norte, en donde un grupo invadió el césped y saltaron a la cancha generando que los jugadores partieran rápidamente hacia los camarines. Además, en aquel partido, unos antisociales vulneraron el memorial de los detenidos desaparecidos que está dentro del estadio, el cual precisamente estaba en el sector donde se encontraba la barra de los azules esa misma tarde. Bueno gente, lamento decirlo, pero este incidente es un clásico. Básicamente el Colo-Colo contra Santiago Wanderers en 2015 marcó un antes y un después de lo que serían los posteriores incidentes en los estadios. Pero antes, pongámonos en contexto. Aquel partido entre Albos y Caturros ocurrió en el marco de la última fecha del torneo Apertura 2015, en donde Colo-Colo y la Universidad Católica se jugaban el campeonato, por lo cual ambos partidos se debían jugar en simultáneo. La Católica, por su parte, debía jugar contra Audax Italiano y solo le servía ganar su partido y esperar que Colo-Colo no gane. En cuanto al cacique, jugaba en Valparaíso ante Wanderers y lo único que necesitaba para ser campeón era no perder, y si perdía, debía esperar a que Católica también lo hiciera. Ya puestos en contexto, cualquiera pensaría que sería un final de torneo apasionante,
puesto que ambos equipos tenían opciones y se enfrentaban dos equipos grandes como Colo-Colo y la Católica. Pero lamentablemente no pasó aquello, ya que a minuto de empezar el partido en Valparaíso, fanáticos de ambos equipos ingresaron a la cancha y se enfrentaron tanto dentro como fuera del recinto deportivo, en lo que sería una auténtica batalla campal. Además de la invasión a la cancha y las agresiones hacia los barristas del equipo contrario, también se comenta que hubo heridos, apuñalados y graves incidentes como agresiones a camarógrafos, fuegos artificiales, piedrazos e incluso robos. Durante varios minutos, se pudo ver a través de la transmisión oficial cómo los fanáticos peleaban armados de palos y objetos, además de destruir cámaras del CDF e incluso uno de los arcos. Recién 15 minutos después del inicio de la pelea, un contingente de fuerzas especiales de carabineros ingresó al césped para dispersar a los barristas. Obviamente, el partido no se jugó, ya que el árbitro suspendió el encuentro, pero de todas formas, ese mismo día, Colo-Colo salió campeón y los jugadores celebraron aquel título en el estadio vacío horas después de que todo se suspendiera, ya que la Universidad Católica había perdido ante Audax Italiano. Un final un tanto agridulce, pero que marcaría un hito en la violencia en los estadios del fútbol chileno. Volvemos al clásico universitario, pero esta vez en el marco de los cuartos de final de Copa Chile 2022, el cual debía definir a uno de los semifinalistas de la Copa, pero el duelo no alcanzó a durar ni 5 minutos debido a las bombas de estruendo que cayeron sobre el arquero de la U, Martín Parra, el cual fue internado en una clínica con trauma acústico. El contexto de todo esto fue que recién comenzado el encuentro, el árbitro cobró un polémico penal para Católica por mano en el área de Felipe Seymour y desde los 12 pasos, Fernando Sampedri no falló, y ahí, en el minuto 4 de partido, vino el bochorno, ya que entre los festejos de la barra de la Católica, cayeron 3 bombas de estruendo, y los petardos estallaron a metro del arquero de la U, Martín Parra, quien se fue al suelo aturdido por el impacto acústico de la detonación. Tras tensos minutos en donde se buscaba que el arquero reaccionara, Martín Parra debió ser sacado de la cancha en camilla y subido a una ambulancia, en donde el arquero fue trasladado a una clínica de la región metropolitana, y desde la U informaron que el jugador sufrió un trauma acústico severo y agudo y quedó internado en observación. Dicho partido obviamente quedó suspendido, y al final, aquel gol de Sampedri de penal igualaba la serie 1-1, ya que en el partido de ida, la U había ganado 1-0 en el Estadio Santa Laura. Con el pasar de los días, el partido se volvió a jugar y terminó pasando la Universidad de Chile a semifinales. Bueno gente, este caso es antiguo, bueno, más o menos, ya que ocurrió en 2006, pero creo que es el incidente más estúpido de la lista, ya que hay algunos comentarios que se atreven a decir que tal incidente le costó incluso el título de la Copa Sudamericana a Colo-Colo. Pero antes, como siempre, pongámonos en contexto. En 2006 Colo-Colo tenía un equipo de lujo, el cual era imparable, y con jugadores que en aquel momento prometían ser grandes estrellas, como Matías Fernández, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Y con este equipo, venían a paso firme en la Copa Sudamericana 2006, en donde llegados a cuarto de final, debían enfrentar a Gimnasia de La Plata en el partido de ida en el Estadio Monumental. El Cacique ese partido lo estaba ganando 4-1, es decir, ya estaba liquidado, y al minuto 86, instantes antes de que se acabara el partido, el encuentro fue suspendido ya que cayó un proyectil desde la tribuna hacia la cabeza de un jugador de Gimnasia, el cual tuvo que ser retirado en camilla. Una completa idiotez absurda este hecho, puesto que no había necesidad de hacer algo así faltando 4 minutos para que terminara el partido y con tu equipo ganando 4-1. Totalmente innecesario. Obviamente, tras este incidente, le iban a caer graves sanciones a Colo-Colo, en donde incluso se llegó a comentar que le darían el partido por perdido a los salvos. Al final, esto no ocurrió, ya que el hecho no meritaba una sanción deportiva, pero sí se castigó con 2 partidos al Estadio Monumental por torneos internacionales. Es decir, si Colo-Colo llegaba a la final de aquel torneo, no podría disputarla en su casa, y justamente Colo-Colo llegó a esa final, en donde debía enfrentar al equipo mexicano de Pachuca, y la perdió, en un partido recordado por todos. Obviamente, Colo-Colo no solo perdió esa final porque no tenía su estadio, evidentemente hay más razones para aquello, pero la suspensión del estadio es una de ellas, en donde en el Monumental, el Cacique se hace fuerte. Y quién sabe lo que hubiera ocurrido si ese partido se jugaba en el Estadio Monumental, lo cual nos pone a pensar en las horribles consecuencias tanto deportivas como sociales que generan los incidentes en los estadios, que al final solo perjudican a tu club. Y bueno gente, hasta acá llegó el video. Sé que es algo diferente y la gracia sería que en un canal de fútbol siempre se hablara sobre la pelotita,
Pero a veces también está bueno tocar este tema, ya que la violencia en los estadios al final afecta a todos a quienes nos gusta el fútbol, ya que mancha el espectáculo y nos aleja de las canchas. Así que dale like si te gustó el video, comenta qué te gustaría ver en futuras entregas, o si quieres que sigamos haciendo este tipo de videos más investigativos, porque soy consciente de que aún me quedaron bastantes hechos de violencia dentro del fútbol chileno. Así que comenta si te entusiasma la idea, suscríbete si aún no lo estás. Yo soy Punto Cero, nos vemos.